Ahora vamos a invitar a Soledad Barría para que nos enmarque esto de la trazabilidad y la equidad. Soledad Barría es médico y con el antecedente de haber sido ministra de Salud de el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y bueno, con ese background, claramente, junto con el ser además actualmente la directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, mezcla obviamente tanto la experiencia como la academia. Entonces, con ese marco, eh, para que nos contextualice esto, de esta mesa redonda de trazabilidad y equidad. Adelante, Soledad. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todas y todos, en especial a Patricia y Alejandro, excusarme porque me caí, se me cayó el internet justo en el momento que no correspondía, por supuesto. Son problemas y muchas gracias, Mónica, por aceptarme de vuelta. Voy a compartir pantalla si es que mi eh, tecnología lo permite en un segundo. Bueno, yo creo que es bien interesante la pregunta de si eh, qué tiene que ver esto de la equidad, la trazabilidad, y yo creo que tiene que ver todo con la equidad porque efectivamente nos desafía en la realidad y el momento en que estamos. Eh, quiero eh, quiero que hagamos una rápida revisión un poco de cómo fue llegando la epidemia, la sindemia, diría, ¿no es cierto?, nuestro presentador de la mañana en el país, pero también en qué momento entró esto de la trazabilidad, porque yo creo que una primera pregunta es, ¿qué pasó en Chile? Bueno, en Chile tuvimos el primer caso el día 3 de marzo, y por los barrios más ricos de nuestra región metropolitana. Y esto significó muy rápidamente una reacción comunitaria y suspensión de clase y incluso ya a finales del mes de marzo estábamos con esta creatividad de las cuarentenas dinámicas y flexibles, pero desde el punto de vista de la salud, en realidad lo que se hizo fue aumentar en primer lugar, lo cual estaba muy bien, la capacidad de testeo, que al inicio teníamos muy escasas posibilidades de testeo, se fueron proveyendo eh, elementos de protección personal para el personal de salud, hubo alguna educación comunitaria, no mucha, pero sobre todo se puso todo el énfasis en la preparación de los hospitales. Entonces aquí nos fuimos claramente y tal como Sergio en la mañana lo planteaba en el caso de España, también en Chile, la reacción fue ver aquí cómo hacemos cuando la gente se enferme y cuál es la capacidad hospitalaria y cómo estamos en ventiladores. Y en esta cuenta diaria del ministro de Salud, básicamente lo que se veía era la capacidad de test que habían y la capacidad de ventiladores y de camas críticas. Y hubo un primer momento, ¿no es cierto?, en abril y el comienzo de mayo en que el gobierno creyó que esto ya estaba controlado y nunca se puso en práctica en ese momento el testeo, la trazabilidad y subrepticiamente lo que estaba sucediendo en la realidad en nuestra, por ejemplo, en la región metropolitana, era que los casos se iban incrementando, pero los casos se iban incrementando distinta entre lo que es los barrios más ricos, como es el caso oriente de la región metropolitana, versus la zona sur o la zona norte. Yo quiero que vean aquí este cuadro de la mitad, nos muestra en rojo el peor nivel socioeconómico y en celeste los mejores.
Y en el primer cuadro, en amarillo, están los domicilios con menos de 40 metros cuadrados, y ustedes ven la comparación, cómo iba su más acomodada, en cambio, cómo aumentaba el contagio en la zona de mayor riesgo socioeconómico. Entonces, si bien todo el énfasis estaba en el testeo y en los ventiladores, se iba baldes en esta primera fase, y mientras tanto, tal como lo hemos visto con los casos de Renca y de Cristo Vive, había múltiples iniciativas locales que estaban tratando de abordar de la mejor manera, readecuándose, ¿no es cierto?, a esta nueva realidad, incluso haciendo vigilancia epidemiológica y testeo trazabilidad, como hemos visto en el caso de Renca. La universidad u otros actores trataban de relevar el tema de la atención primaria. Incluso hubo una comisión con actores importantes como el Colegio Médico, alcalde, gremios como la Confusam, la Asociación Chilena, y también la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, donde el 10 de junio dijimos que había que poner la atención primaria en el centro de la estrategia, y el primero de los puntos relevados en este informe tenía que ver con la necesidad de hacer trazabilidad y estudio de contactos estrechos, y utilizando, por cierto, la atención primaria, a la vez que hacer trabajos humanos de personal y entonces podemos dividir dos ciclos aquí en el manejo de la pandemia: los primeros 3 meses en que no hubo prácticamente ninguna participación de atención primaria más que la vacunación y la parte del gobierno central, y sin embargo tanto el Consejo Asesor y otros actores insistíamos en la necesidad de incorporar la atención primaria en la lucha contra la pandemia. Finalmente, en junio empieza a aparecer en los discursos de gobierno, hay cambio de ministro, que se dan señales concretas para el trabajo con la atención primaria, se le entrega este documento que se había realizado con el Colegio Médico y otros, se le entrega el día antes que asumiera al nuevo ministro, y finalmente se elabora un plan de trazabilidad y se empiezan a entregar recursos para la atención primaria. Pero yo quiero mostrarle que el protocolo de testeo y trazabilidad, esto es una foto de la página web del Ministerio de Salud, donde recién aparece el 1 de julio, 4 meses después de la aparición del primer caso, nuestro país cuenta con un protocolo de testeo, trazabilidad y aislamiento, y el 2 de julio se entrega ya el ordinario a los niveles locales donde se establece. Entonces tenemos un retardo muy importante eh, cuando ya estábamos con este número ¿Verdad? de casos que ustedes están viendo acá. En junio, esto es del 4 de Sole, julio, porfa, podrías, y ustedes Soledad, pueden ver, podrías apagar tu video para que se pueda perdón, escuchar mejor. ¿Podrías apagar ok, tu video para que se pueda escuchar mejor? ahí quizás, Ay, madre mía. Sí, pero poner la pantalla, la presentación. sí, ahí voy, ahí voy. École. Muy bien, Ahí muy bien, ahí está se ve comenzando. mejor ahí. Retoma. Perfecto, Bueno, sí. el 2 de julio, entonces, el 2 de julio se hace recién la estrategia a nivel nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento, cuando, y esto yo quiero mostrarle aquí este informe del mismo Ministerio de Salud, son los casos al 4 de julio, o sea, en el mismo momento donde ya estamos con los casos absolutamente disparados, más de 330.000 casos en el momento que se establece este plan, y ya más de 10.000 fallecidos
al 4 de julio. Lo que ustedes ven aquí a la derecha son los fallecimientos en los años habituales, en los últimos 5 o 6 años, y en rojo lo que ha pasado con los fallecidos en este año 2020. Es decir, el plan nacional se establece con un retardo importante, y ahí entonces ya cuando se instala la atención primaria en el centro y la trazabilidad, empezamos con algunos otros actores, también la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y otros actores, nuestro departamento, pero también la Escuela de Salud Pública y otros, a realizar un monitoreo sistemático de lo que está pasando para poder también tener una evaluación externa a la sola indicación que se daba desde los niveles centrales. Y ya se han realizado 5 de estos monitoreos, se está haciendo en este momento el sexto. Agradecemos muchísimo a todos los niveles locales que han contestado, del orden del 25 a 30% de los CEFAM del país han respondido a este monitoreo, y todavía tenemos falencias importantes que es necesario hacer ver a las autoridades. Los informes de estos se entregan periódicamente en la mesa social al ministerio. Por ejemplo, en el último de estos reportes se ve que todavía se accede solamente en el 57% de los casos, se accede, de los centros acceden a los casos sospechosos, en todos los casos a través del EpiVigila y a muchos otros por otro sistema. Todavía hay problemas para extender las licencias en los centros de salud, y eso significa un retardo en el aislamiento y no todos los centros en todas las comunas tienen las mismas posibilidades. Lo mismo la disponibilidad para las residencias sanitarias cuando se disponen, porque a nivel general se dice que hay disponibilidad, sin embargo, los centros no siempre pueden derivar a las personas. Entonces, es muy importante una visión externa que esté colaborando en esto de ir haciendo seguimiento a una política pública tan relevante. Pero yo quiero mostrarles acá, de agosto, fue la última vez en que se informaba tanto la tasa de incidencia como la mortalidad en cada una de las distintas comunas. Y esto está sacado de ese informe, el informe 43 del Ministerio de Salud, donde vemos que comunas como Cerro Navia, La Granja o La Pintana tienen una incidencia acumulada de casi 6.000 casos por 100.000 habitantes. En cambio, La Reina o Las Condes es de alrededor de 2.000. Pero esto no es solamente la incidencia, que era esperable, dado la determinantes sociales que vive la gente. Como este país es tan segmentado, tenemos comunas enteras donde, como yo les mostraba en el mapa al inicio, ¿no es cierto?, gran parte de la población vive en condiciones, si no de hacinamiento, de viviendas muy chicas, donde además no se puede hacer la cuarentena, no se puede hacer el aislamiento porque se depende del trabajo diario, no se tiene la posibilidad de sobrevivir si es que no se trabaja, y desgraciadamente los aportes económicos fueron yendo de a gotas, sobre todo al inicio. Entonces tenemos una incidencia 2 a 3 veces mayor en las comunas más populares de la región metropolitana, pero no solamente eso, sino que la mortalidad en las mismas comunas también es de cerca del doble. No quiere decir eso de que consideremos que la atención sea peor, sino que las poblaciones tienen un mayor riesgo. De hecho, sabemos a través de la Encuesta Nacional de Salud que tienen muchas más hipertensión y casi 3 veces más diabéticos entre la población de nivel socioeconómico bajo, y por lo tanto está mucho más expuesta a enfermedad de mayor gravedad. Entonces aquí tenemos la... el dolor, ¿no?, de una incorporación muy tardía de esta estrategia tan importante. Aquí en junio se dice que se va a incorporar a la atención primaria, pero recién en julio viene esta conducción del nivel central, y en julio empiezan a llegar los recursos a la atención primaria para hacer el testeo de trazabilidad.
Esto es en la situación en que estamos al día de hoy, en el último informe en que acumulamos más de 500, casi 520.000 casos y 17.000 fallecidos, que hacen tan dolorosa la vivencia de esta pandemia. Entonces, salud no está aislado. Hemos visto hasta lo doloroso cómo se une con los determinantes económicos y sociales. No en todas partes ha golpeado de la misma manera y por lo tanto también la respuesta tiene que ser integral. No puede ser solo sanitaria, no puede ser este autoritarismo sanitario que de alguna manera nos decía Sergio Minua en la mañana, sino que hay que incorporar lo económico y lo social. Y la capacidad de respuesta ha estado en lo público. Nos ha hecho daño esta fragmentación entre lo público y privado. Las comunas no han contado con información siquiera de cuáles son los casos privados. Solo para decirles que esta pandemia ha mostrado la desigualdad en su peor cara, ha revelado en toda su dureza los determinantes sociales que sabíamos que existían, en realidad horrible, expresa la necesidad de entender salud como una construcción social y no como la enfermedad biológica individual, desafía a la comunidad no solo por el espacio de desempeño de la atención primaria, sino que de la necesidad de trabajar en conjunto. La atención primaria no está aislada de la comunidad. Nosotros hicimos una consulta ciudadana para ver cuáles eran las organizaciones que estaban trabajando en pandemia con 4 otras universidades, de una riqueza, una potencialidad extraordinaria que tampoco desde nuestra atención primaria hemos sido capaces siempre de captar. Solamente el 30% de esas organizaciones estaban en realidad en conexión con la atención primaria. Entonces, todavía tenemos mucho potencial que poder trabajar con la misma comunidad, no solamente para la comunidad, sino con la comunidad en esta pandemia, y ahí nos falta mucho de incorporación y de participación, que las universidades y las organizaciones sociales realicen control social, estén entregando aporte en distintos espacios a las políticas públicas. Y la verdad es que esto nos interpela una vez más, y sobre todo con lo que se nos viene con el plebiscito, la posibilidad de tener una base, y me excuso por los problemas tecnológicos. Muchas gracias, Soledad. Entendemos, todos estamos aquí en la virtualidad con sus bemoles, ¿verdad? Así es que agradecemos la excelente presentación de la doctora Barría y ahora, bueno, vamos a dar paso a que la mesa redonda compartamos inquietudes, compartamos preguntas. Si entre los ponentes hay alguna inquietud, algún comentario respecto de la presentación de los otros ponentes, que, por ejemplo, me ha parecido interesante que en sus presentaciones, ¿no? Se releva el rol de la atención primaria, ¿no? Esto de que en las distintas instancias, mejor dicho, en los distintos momentos de la pandemia, cómo fue dándose este rol, que en un inicio a todos, casi podría asegurar que de Arica a Magallanes ocurrió más o menos parecido, que todos los centros de salud de la atención primaria hicieron más o menos las mismas reorientaciones, buscaron las mismas estrategias, dieron muy similares soluciones, propuestas, obviamente enmarcadas en sus contextos de realidad, ¿no?
Eh, entonces, me gustaría escuchar de ustedes qué les ha parecido eh, las perspectivas que los otros ponentes han planteado respecto de el rol de la atención primaria en la pandemia como una forma de hacer que la trazabilidad tenga como nos revele y nos ayude a manejar también la inequidad. La verdad es que la presentación de Alejandro y de Patricia creo que nos muestran de manera muy importante la labor que se asumió en la atención primaria desde el primer momento, en que se asumió esto prácticamente como un terremoto, ¿no? De la misma manera como el 2010, eh, aunque sin comunicación, cada equipo de salud fue capaz de hacerse cargo de la salud de su población, de la misma manera ahora con esta pandemia. La verdad es que, como yo mostraba, 4 meses después viene a haber una indicación, una conducción de una manera más centralizada, y la verdad es que no tenemos, eh, no podemos duplicarnos para saber cómo hubiera sido esto si no hubiéramos tenido esta atención primaria trabajando desde el nivel local de manera tan importante. Probablemente después de pasado podremos hacer modelos para ver qué comuna o cómo se comportaron las distintas comunas, pero yo creo que aquí hubo una rápida respuesta muy importante, descentralizada y autogestionada de los niveles locales, y posteriormente viene una conducción central. Esto yo creo que también es interesante para plantearse qué va a pasar hacia adelante con la administración. A mí me parece que es interesante esto de posibilitar reacciones locales que han tenido esta potencia que hemos conocido. Así es. Muchas gracias, Sole. Una pregunta de Gloria García. Pregunta, ¿la participación de los EDF es una estrategia local de la comuna o de la universidad en Renca? Fue una estrategia local. Nosotros tenemos en total 12 médicos EDF y coincidió que abril llegan 5 médicos EDF más a la comuna y entonces cuando llegan nosotros los requerimos en el nivel central y entraron en el proceso de estar en los equipos COVID. Si bien es cierto, estaban no directamente trabajando en los centros, pero sí algunos a cargo de trazabilidad y otros a cargo de los temas clínicos, de la revisión de los temas clínicos de los pacientes que se atendían. Pero fue una decisión nuestra. Y eso sí que pasó un rato y de los 5 que teníamos, 2 fueron requeridos desde el servicio para que se fueran a 2 hospitales distintos. Fue el Metropolitano y el otro me parece que fue al hospital de Melipilla, y entonces ahí nos quedamos con 3. Igual fue un golpe para nosotros eso, porque fue más o menos como en junio, mitad de junio, que era cuando teníamos muchos casos, entonces nos golpeó igual que nos sacaran 2 médicos, pero nos rearmamos y seguimos adelante. Pero fue una decisión propia, que la aceptaron muy bien los médicos de EDF y hasta aquí seguimos teniendo, hay un líder central hoy día que es de la parte médica, que es uno de los médicos de EDF que llegó en abril. Muchas gracias, Patricia. Mónica, y Bien, yo igual estamos en quisiera, el... igual quería comentar con respecto a las Sí, Patricia, presentaciones, adelante. que yo creo que el tema más complejo de la pandemia fue que, tal como dice Soledad, este como terremoto de la aparición de casos que exponencialmente empezaron en Renca, yo creo que en todas partes, a crecer más o menos como la primera semana de mayo y se multiplicaban, y eso de alguna u otra forma también nos hizo perder un poco también la perspectiva de ir a conversar con la comunidad. No porque no quisiéramos, sino que porque no podíamos, porque teníamos tantos casos encima y que más encima no teníamos información, porque como bien dice Soledad, nosotros, yo creo que hace un mes que estamos recibiendo información a través del servicio de salud
de los casos que hoy están en Epivigilia listados. O sea, antes de eso no teníamos información, llenábamos los ENO, o sea, el folio de Epivigilia, pero era eso y no había un listado. Entonces era tratar de nosotros construir la información, pero además tratar de que la gente no lo pasara mal y no se muriera, porque literal, o sea, nosotros estuvimos hospitalizados en nuestro SAR hasta 15 horas, porque no podían recibirlo en el hospital. Entonces, en algún minuto perdimos un poco esa perspectiva comunitaria que hemos tratado de recuperar en la medida que empezaron a bajar los casos y hemos tratado de incorporar ahora a la comunidad, pero hubo un minuto en que no pudimos nomás. Y yo creo que es lo que nos pasó a la mayoría de la atención primaria. Hay otra pregunta, Patricia. Eh, pregunta Gloria García también, para Renca. Lo del robot, ¿quién lo financia? Lo financiamos nosotros, no, es parte del financiamiento. Yo de verdad quiero aquí relevar y agradecer a mi alcalde. Él desde el primer minuto entendió dónde estábamos, qué teníamos que hacer y cómo la municipalidad, a través de sus distintas unidades, podían cooperar con salud. Y nosotros de verdad lo agradecemos mucho porque hemos tenido los recursos disponibles, cosa que yo sé que no pasa en todas partes, y no porque a lo mejor no quieran, sino que porque los recursos no están nomás. Entonces nosotros hemos tenido libertad un poco de acción con eso, y ese robot lo pagamos nosotros. Pero ahí también Y eso una crítica que no puede quedar al libre albedrío de que una comuna tenga o no tenga los recursos, o que la autoridad política entienda o no entienda en el proceso en el que estamos. O sea, Renca es afortunada, pero no sé si todos tienen esa fortuna y no debería ser así. en verdad, Patricia, ese es como el, digamos, podría ser el corolario de esta mesa redonda, ¿verdad? Que una política pública tan importante, tan esencial como el seguimiento, el manejo de una pandemia, no puede quedar a expensas de los recursos disponibles in situ local de una comuna, de un CEFAM, o de la disposición que tenga la autoridad política local, ¿no? Esta es una política de salud pública de Estado, ¿no? Que debiera haber partido desde esa perspectiva como un tema país. Pero bueno, en fin, acá lo importante es también poder haber compartido estas experiencias como se hicieron, por ejemplo, en nuestra universidad, y muchas, ¿no? También que tratamos de compartir el conocimiento, de poner el conocimiento, como se dijo acá, como decía Sole, el trabajo tanto desde las instancias políticas como desde las municipalidades, como desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones ciudadanas y la academia. Lo importante aquí se vio, se hizo palpable la necesidad de un trabajo colaborativo, de un trabajo donde todos podemos aportar desde nuestro saber, ¿no? Desde nuestro conocimiento y esa riqueza que ha sido relevar, porque no es que la estamos descubriendo, sabemos que la riqueza que tiene la comunidad, ¿no? Y que nos hace bajar a la realidad los conocimientos y las experiencias que podemos tener desde la academia o desde la política, es la forma como nos ha permitido manejar, tomar un poco, decir el toro por las astas al manejo de la pandemia, que es un poco lo que en el último tiempo tengo la sensación, ¿no? De que estamos más a caballo, estamos con más estrategias, estamos con más conocimientos y de algún modo
cómo podemos como comunidad salir adelante en esto de la trazabilidad para que pueda permitirnos manejar mejor la equidad y la justicia social en salud. Esa es la idea. Muchas gracias a cada uno de los ponentes, muchas gracias a Beatriz y eh, a todos los participantes por sus aportes, sus preguntas. Buenas tardes.